El diputado Robert sabía qué iba a decir el presidente Rafael, quien había venido sin previo aviso. La situación se desarrollaba tal como lo había mencionado el príncipe heredero. Diputado Robert, si esos malditos no encuentran otra forma de desviar la atención de los ciudadanos de los bonos, la opinión pública será nuestra victoria. Entonces solo les quedará una opción: el Banco Central. Exactamente, no podrán cambiar la opinión del público que desea bonos de la Armada, así que intentarán modificar las condiciones a cambio de apoyar su establecimiento. Sí, parece que eso es lo que harán. Pero si no aceptamos, ellos no tendrán alternativa. Aún así, acepta la negociación. Robert no entendió de inmediato la orden de su señor de aceptar el acuerdo. Pero si vamos a las elecciones de esta manera, el bloque imperialista podría conseguir la mayoría de los escaños, Alteza. Claro, ellos no aceptarán ese riesgo de ninguna manera, por lo que esta ley tendrá que aprobarse antes de las elecciones. ¿No es así? Debes mirar más a largo plazo. Si los presionamos tanto, los terratenientes y los republicanos se unirán para oponerse a nosotros como resultado de este conflicto. Entonces, la disputa que hemos fomentado entre la Iglesia y los republicanos también se extinguirá. Robert finalmente comprendió. El conflicto entre la Iglesia y los republicanos en torno al establecimiento de la universidad secular había sido tan intenso que casi se desataba un enfrentamiento violento. Al final, ambos lados tuvieron que ceder bajo la mediación de la Casa Imperial. Pero como resultado, la Iglesia tuvo que redoblar sus esfuerzos en el Parlamento, sintiendo la crisis. De alguna manera, algunos diputados imperialistas y republicanos profundamente religiosos o vinculados a familias asociadas con la Iglesia se pasaron al bando de los terratenientes. Aunque fueron solo unos pocos, el impacto fue considerable. La Iglesia Católica, que siempre había tenido influencia política en diferentes frentes, estaba ahora claramente aliada con los terratenientes. La rivalidad entre los republicanos y la Iglesia Católica aceleró los movimientos políticos de la Iglesia, transformando la disputa en un enfrentamiento entre republicanos y terratenientes. Para aprobar la ley solo necesitamos el apoyo de uno de los dos grupos, los terratenientes o los republicanos. Si intentamos aprobar la ley unilateralmente, el grupo que no haya traicionado al otro primero será incapaz de confiar en el otro. Exactamente. Aunque no se llevan bien, para mantener esta situación debemos evitar dar apoyo solo a un grupo. Si lo hacemos, el otro lado podría radicalizarse. La última vez ayudamos a los republicanos, así que esta vez será mejor hacer un trato con los terratenientes. Aunque no busques el acuerdo por tu cuenta, acepta si ellos vienen primero. Entendido, Alteza. Aunque pensó que vendrían en el último mes antes de las elecciones, vinieron mucho antes de lo esperado. ¿Aún tienen buen olfato político? Pensó Robert, quien recibió con agrado al presidente Rafael. Es un honor que haya venido hasta mi casa, presidente. Rafael sonrió y respondió cordialmente al inesperado recibimiento. Jaja, como era de esperar de la famosa mansión de la familia Mendoza, es realmente impresionante. En la mansión vivían juntos el vicealmirante Fernando Mendoza, la mano derecha del emperador, y el diputado Robert Mendoza. Mientras los sirvientes traían el té y los dulces. Supongo que ha venido a hablar sobre la ley de establecimiento del Banco Central. Cuando Robert habló como si ya lo hubiera anticipado, Rafael respondió sin rodeos. Sí, así es. Los terratenientes queremos apoyar esa ley. ¿Hay condiciones? Sí. Para empezar, queremos que el Banco Central sea una institución independiente, no subordinada al Poder Ejecutivo. Además, el líder de la institución no debe ser nombrado por el Ejecutivo, sino que el primer ministro y el Parlamento elijan a los candidatos para presentárselos a Su Majestad, tal como se hace con los ministros. Nos gustaría que se nos diera suficiente acceso a los bonos de la Armada. Las condiciones del acuerdo eran exactamente como el príncipe heredero había predicho. Dado que el Banco Central se establecería de todos modos, lo que pedían era que los candidatos fueran lo más neutrales posible. Los gobernadores y jueces supremos nombrados por el emperador eran considerados completamente leales a la facción imperial, mientras que los ministros de los departamentos del Ejecutivo, aunque les costaba rechazar las órdenes del emperador, eran percibidos como más neutrales. Si se iba a establecer el Banco Central, obtener acceso a los bonos de la Armada sería un buen beneficio extra para los terratenientes. ¿De acuerdo? Puede decidirlo tan rápido. Cuando el diputado Robert aceptó con facilidad, el presidente Rafael quedó sorprendido. Sí, podemos aceptar esas condiciones. Entiendo. Muchas gracias por el buen trato. Gracias a usted también. El presidente Rafael había logrado su objetivo con facilidad, pero se fue de la mansión con una sensación de incomodidad. Al día siguiente, el diputado Robert presentó nuevamente el proyecto de ley para la creación del Banco Central. Los diputados republicanos se opusieron como antes, pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué los terratenientes no se oponen? Y además, ¿no deberíamos haber llevado esto a votación y terminado ya? Algo había cambiado. Mientras lo notaba, una idea pasó por la mente del diputado Pedro González.
Esos bastardos han hecho un trato con los imperialistas. Lo sabía por experiencia. Habían hecho un trato con el príncipe heredero sobre la adopción del sistema métrico y el establecimiento de la universidad secular. Al escuchar eso, los compañeros de Pedro estallaron de ira. Sabíamos que no eran dignos de confianza, pero Maldita sea. ¿No se dan cuenta que aprobar una ley como esta es cavar su propia tumba? Los terratenientes pensaban lo mismo de los republicanos, pero, naturalmente, las personas tienden a ser hipócritas. Los diputados republicanos miraban con más hostilidad a los terratenientes, que habían cambiado de postura sobre un tema que debían oponerse juntos, que a los imperialistas que habían propuesto la ley. Mientras tanto, el líder, el diputado Pedro, estaba organizando sus pensamientos. Si los imperialistas y los terratenientes han llegado a un acuerdo, la ley será aprobada. Si seguimos oponiéndonos, podríamos recibir un golpe en las elecciones. El diputado Pedro tenía ciertas expectativas puestas en las elecciones. Aunque el príncipe heredero había ganado apoyo popular gracias a sus logros, la reciente afluencia de inmigrantes y los agricultores independientes y trabajadores urbanos que no pertenecían a la clase adinerada estaban divididos entre los imperialistas y los republicanos, más que por méritos propios de los republicanos. El apoyo que recibían se debía al resentimiento hacia los terratenientes, y los republicanos eran percibidos como el bando opuesto a ellos, más que los imperialistas. En otras palabras, Pedro esperaba que los imperialistas ganaran más escaños de los terratenientes, pero también esperaba que los republicanos no solo mantuvieran sus escaños, sino que incluso aumentaran un poco. Si esos terratenientes son inteligentes, habrán negociado la independencia del Banco Central de Ejecutivo como parte del acuerdo. No tenemos otra opción que apoyar la ley. es por las elecciones, ¿verdad? Sí, si de todos modos se aprobará, no tiene sentido hacer algo que pueda ser una debilidad en las elecciones. Los compañeros de Pedro comprendieron sus palabras. Así, la ley para la creación del Banco Central fue aprobada. Según lo acordado previamente, el candidato a presidente del Banco Central fue presentado por el Parlamento y se eligió a un experto cercano a la neutralidad. Los empleados del Banco Central se contrataron entre quienes habían estudiado finanzas en Europa, empleados de bancos comerciales y personal del Ministerio de Finanzas. El personal se mudó al edificio del Banco Central que se había reservado previamente en Ciudad de México. Había preparado esto de antemano. Cuando mostré lo que había preparado, el presidente del Banco Central expresó su admiración. Aunque no soy un experto en finanzas, sé lo que son los bonos y cómo funcionan. En aquella época, los bonos se emitían como documentos físicos, como los certificados de acciones, y había preparado el diseño de antemano. ¿Qué le parece? No siente deseos de comprarlos, ¿verdad? Originalmente quería comprarlos, pero ahora los deseo aún más. Después de todo, eran bonos de la Armada emitidos por el gobierno. La gente los compraría por la tasa de interés, pero como eran los primeros bonos del imperio, me esforcé en su diseño. En el anverso, dibujé un patrón distintivo del imperio mexicano en el borde, con toda la información escrita con una tipografía pulcra. En el reverso, dibujé una impresionante imagen de un navío de línea, lo que la gente de esa época imaginaba cuando pensaban en buques de guerra. Con esto, tendría valor como artículo de colección en el futuro. He preparado todos los detalles sobre los bonos y el diseño, así que le pido que complete el trabajo restante lo más rápido posible. Entendido. Enero de 1836. El clima frío del invierno envolvía al mundo, pero la mayor parte de México no era tan fría. Los ciudadanos se dirigieron a la sucursal de Ríos Express, que ahora estaba presente de manera natural en la mayoría de los pueblos. Es hoy. Ayer también vine y fue en vano. Te dije que ayer te confundiste con la fecha. ¿No ves la cantidad de gente reunida? Hoy es el día en que se ponen a la venta los bonos de la Armada que han sido anunciados insistentemente en varios periódicos. En particular, el periódico La Espada de Simplicio incluso publicó el diseño de los bonos, usando una estrategia patriótica al enfatizar que estos bonos eran a financiar la formación de la Armada. Vecinos llegaron a la sucursal de Ríos Express, donde ya había una larga fila de personas esperando. Lo dicen que el príncipe heredero compró bonos por valor de $1.000.000. Vaya, $1.000.000. Pero si la venta empieza hoy, ¿cómo lo sabes? ¿No lo has visto en el periódico de hoy? Ya veo. ¿Entonces tomó la decisión de comprarlos de antemano? Al escuchar lo que los demás decían, cada vez más personas se convencían de comprar bonos. Tras esperar varias horas, finalmente compraron 2 bonos de $200, que eran idénticos a los que habían visto en el periódico. Esto nos da $4 al año en intereses durante 10 años, ¿verdad? Y al final del plazo nos devuelven el capital. Sí, son bonos de $100 a 10 años con una tasa de interés anual del 4%. El amigo, que había aprendido algunos términos elegantes en algún lugar, respondió de manera informada, pero su compañero ya estaba admirando la imagen en el reverso del bono. Vaya, ¿y con nuestro dinero van a construir esto? Es un orgullo.
Sí, es bastante impresionante. Aunque la mayoría de las personas compraron los bonos por los intereses, al ver la imagen del navío de línea en reverso, sintieron una satisfacción patriótica por estar contribuyendo al país. Apenas 2 semanas después de la emisión de los bonos, se habían recaudado 5 millones de pesos. No solo los ciudadanos comunes, sino también los terratenientes compraron bonos con sus fondos disponibles. Al ritmo que iban, se esperaba alcanzar el objetivo final de 10 millones de pesos en 2 meses. A través de los ferrocarriles que se extendían desde el altiplano mexicano hasta California, Texas, la península de Yucatán y Centroamérica, llegaba una avalancha de pesos. Es realmente impresionante. Incluso el emperador Agustín I se maravilló al ver el espectáculo de los vagones de tren llenos de pesos brillando a la luz. Los trabajadores contratados por el Banco Central cargaban los sacos de pesos con esfuerzo y los trasladaban en carretillas. Dada la cantidad de dinero involucrada, se desplegó al ejército para proteger el transporte, mientras que los almacenes que el Banco Central había preparado rápidamente se iban llenando. Reunir 10 millones de pesos. Con esta cantidad, no solo podremos construir los buques de guerra, sino también un tercer puerto y hasta un astillero, dijo Agustín I al príncipe heredero. Padre, aún no hemos terminado. Tengo un plan para aumentar este dinero aún más. ¿Otro plan? Preguntó Agustín, algo sorprendido, pero con un toque de expectativa en su rostro. Sí, hemos creado el Banco Central, así que debemos aprovecharlo. Si solo se tratara de emitir bonos, no habría sido necesario establecer el Banco Central. Mientras el emperador admiraba las montañas de monedas de plata apiladas, el príncipe heredero reflexionaba una vez más sobre la ineficiencia de la moneda metálica. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.